Hermanos, agarren por favor este libro y fidelidad, integridad. ¿Ok? De fidelidad e integridad no tienen nada. Sí. Oye. Página 11. ¿Ok? ¿Qué dice? NB. ¿Qué? Defensa del 666 o la Exactamente, defendiendo 666. Ok, 11, fidelidad, integridad. Dice Luciano Jaramillo Cárdenas: con todos estos precedentes podemos entonces hablar de fidelidad e integridad en relación con el texto bíblico en las antiguas y nuevas versiones. Ya hemos visto cómo la fidelidad no se puede ni se debe medir comparando una versión con otra, eso es mentira, sino con el texto original de la Biblia, arameo, hebreo, griego, en sus mejores rendiciones o recensiones que hoy poseemos. Por supuesto, son las versiones que ellos prefieren, como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Muchas de las versiones que tanto estimamos fueron hechas con dedicación. No. Ya hemos visto que el Códice Sinaítico, cuando tú miras ahí en la versión de Nestle, en el aparato crítico, ¿ok? Muchas veces el signo del Códice Sinaítico es Aleph. Y por supuesto, Códice Vaticanos es B. ¿Ok? Ahora, Aleph, muchas veces tú vas a ver un asterisco o vas a ver número 2. El asterisco quiere decir la mano original. La copista original. ¿El quién? La copia. Sí, pero ¿quién haga El copiador original. Copiador, no copista. Yo creo que se usa también copista, pero copiador, el copiador original. Ahora, con número 2 es la segunda mano. Es decir, alguien tomó el manuscrito Sinaiticus y fue añadiendo o cambiando palabras, corrigiendo el texto. Y Aleph, segunda mano, casi siempre representa una corrección que nos trae al texto correcto, es decir, el texto receptus. Es decir, que la original no es muy cuidadosa, la copia, sino menos cuidadosa. ¿Ok? Entonces, muchas de las versiones que tanto estimamos fueron hechas con dedicación, cuidado y diligencia. No, para nada. Y sus autores merecen nuestra admiración y gratitud. Ellos trabajaron con los elementos. ¿Tú sabes quién hicieron las copias de la mayoría de los manuscritos? Tenemos 5,000. La mayoría se encajan, se encuadran, están de acuerdo con uno con otro, 95%. ¿Tú sabes quiénes hacían esas copias? Como hasta 4,500 copias que están de acuerdo uno con otro. ¿Tú sabes quiénes hicieron? Cristianos a través de los siglos copiando el texto. ¿Y no son dedicados? Sus autores merecen de las copias antiguas, corruptas, dicen, nuestra admiración, gratitud. Ellos trabajaron con los elementos y textos mejores que tuvieron a su alcance en su tiempo. Sin embargo, no contaron con los manuscritos más antiguos y cercanos a los originales que hoy poseemos. De hecho, con el descubrimiento en los últimos años de miles de manuscritos que superan en varios siglos de antigüedad a los usados por estas versiones, se han comprobado muchos vacíos
cambios, adiciones al texto bíblico que deben ser corregidos para preservar la integridad del texto sagrado. Toda mentira. Es eso lo que pretende explicar este libro, repasando pasajes y palabras que deben salir del texto bíblico porque nunca pertenecieron a los originales, sino que fueron añadidos por copistas inescrupulosos o distraídos en los siglos posteriores. Todo lo que se busca es recobrar la integridad del texto, buscando ser lo más fieles posible a su forma original, porque por supuesto Dios no es capaz de guardar el texto, aunque lo prometió en Salmo 12, donde dice, guardarlos has de esta generación para siempre, dice el salmista. Proceder de otro modo por temor a la reacción emocional de quienes por uno u otro motivo están apegados a determinada versión tradicional de la Biblia, sería faltar a la integridad profesional y cristiana, como afirma el doctor Eugenio Nida, el que hizo la versión la 60. Nuestra confianza en el texto, esta es una traducción porque él no hablaba ni una palabra de español. Nuestra confianza en el texto de las Escrituras no debe basarse en lo que nos gustaría leer en ellas, sino en lo que realmente existe en los manuscritos antiguos más confiables. Si vamos a aplicar la maldición del libro de Apocalipsis de quitar su parte del árbol de la vida de la ciudad santa a quienes quiten palabras de este libro de profecía, recordemos que el mismo libro de Apocalipsis amenaza con añadir a las plagas descritas en este libro a quienes añaden algo al mismo. Wow. Por lo que se coligue de que es de bendición y de obligación con el texto mismo retirar lo añadido para restablecer su integridad original y ser fieles a la auténtica revelación divina. Vamos a ver en un momento Eso el texto. Eso es lo que le pega a ellos, de verdad. ¿Lo que qué? Lo que le pega a ellos, eso que acaban de decir. Sí. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Que Dios les añadirá o les quitará conforme a lo que han hecho ellos. Ahora, vamos a ver en un momento un texto que vamos a analizar, ¿ok? Como tarea, Marcos 6:44, y quitaron unas palabras. La 60 ya no tiene unas palabras, ¿ok? Marcos 6, pero no lo busca, porque no pueden mirar la versión en español todavía. Tienen que traducirlo de griego, ¿ok? Esa es la tarea que van a hacer ahora. Pero quitaron algunas palabras. Ahora están diciendo estos tipos que alguien después, posterior a la original, vino y añadió las palabras que ahora en las 60 faltan. Dicen que ahora nos están añadidos que las plagas descritas en el libro de Revelación, de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, puede ser una cosa ligera, quitar una palabrita aquí o otra palabrita aquí. Pero si ellos dicen que fueron añadidas por otros copistas posteriores, ¿dónde está la prueba de eso? ¿Dónde está la prueba? La prueba está en sus textos griegos, vaticanos y sinaíticos. Están en sus textos griegos. Entonces, ellos utilizan los textos que ellos prefieren. No importa que la mayoría están de acuerdo. A ellos no les importa eso. Lo que les importa es que dos manuscritos principales, códices vaticanos y sinaíticos, que son para ellos los más antiguos y más fiables, pero realmente no lo son. Y ya hemos visto en la asignatura que se llama Evidencia de los Manuscritos, y vamos a verlo aquí en esta clase también. Ok. Última
último párrafo, página 12. No debe pues extrañarnos que en las Biblias más recientes no aparezcan en el texto algunos versículos o palabras que estamos acostumbrados a leer en nuestras Biblias tradicionales. Y en su lugar aparezca una nota como esta, entre comillas. Este versículo no aparece en ningún manuscrito anterior al siglo VII, etc. ¿Okay? En lugar de reaccionar negativamente, piense que los que hicieron esa traducción no están de ninguna forma atentando contra la integridad del texto, sino todo lo contrario, restableciendo en su integridad original el texto bíblico. Entonces, el texto que ha tenido la iglesia por 2000 años, es incorrecto, y nos toca ahora acudir a un texto que ha estado escondido en un monasterio en Egipto por 2 siglos, 2 milenios. ¿Okay? Dicen ellos. Están ellos restableciendo porque ha sido inestable por 2000 años. Ahora puede usted leer una Biblia mucho más fiel a lo que originalmente Dios reveló a los autores sagrados. Muchas versiones distintas, página 13. Okay, ahora este es otro artículo escrito por Alfredo T. Pox Varela. Okay. Muchas versiones distintas, una sola palabra verdadera. Muchos años han transcurrido desde que esos titanes de la palabra que fueron Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, enriquecieron nuestra lengua castellana, el primero con su bella versión de la Biblia y el segundo con su prolija revisión de la obra de aquel. Muchos de nosotros recordamos todavía y citamos de memoria nuestros textos favoritos según la revisión de 09, que déjeme decir, la 09 es muchísimo más fiel a los originales que la 60. ¿Okay? Aunque la 09 sí, lamentablemente, fue revisada y metieron algunas corrupciones en ella. Pero la 09 es muchísimo más mejor que la 60. La revisión de 09, que aunque distante ya de los giros típicos del siglo de oro de las letras españolas, cuenta todavía con la sonoridad que Reina y Valera supieron imprimirle. Me gusta que él admite una cosa aquí, que nuestra versión antigua de la Biblia de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina es del siglo de oro. ¿No es lógico que Dios va a poner su palabra en el castellano durante el siglo de oro de la literatura española? ¿O va a esperar hasta la Odisea? ¿Qué te parece? De oro. Cervantes, siglo de oro. ¿Ok? Y es la literatura más clásica, Cervantes, en todo el castellano. ¿Ok? Durante más de 4 siglos la versión de Reina y Valera ha sido literalmente la reina de las hasta hace poco escasas versiones españolas de la Biblia. Tal reinado, sin embargo, ha sido circunstancial. Sí, porque Dios no es capaz de guardar su palabra. Recordemos que la lectura de la Biblia se ha efectuado desde las catacumbas del protestantismo y que solo después del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, se ha generalizado entre la Grecia católica, donde ha habido un verdadero boom de traducciones bíblicas, Nácar Colunga, Bover Cantera, Biblia de Jerusalén, ediciones Paulinas, Biblia latinoamericana, Nueva Biblia Española, Biblia del Peregrino, etc. Del lado protestante hay que mencionar algunas versiones del Nuevo Testamento, como la versión hispanoamericana y la Biblia de las Américas, revisiones de Reina Valera actualizada y 2 traducciones de toda la Biblia, la versión Dios habla hoy y la nueva versión internacional. Ante esta miriada de versiones de la Biblia, no faltará quien se pregunte: si es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todas estas versiones es esa palabra? Por supuesto, hermanos, nota como él menciona aquí los católicos siendo una grey,
se ha generalizado entre la Grey católica. ¿Qué es una Grey? Una Grey es un grupo de ovejas, ¿no es así? Ok, los católicos son ovejas. Entonces, a mi parecer, no son una Grey, sino una jauría de lobos. Ok. Siguiendo. 14. La respuesta puede parecer desconcertante. Todas ellas en conjunto y ninguna de ellas en particular. Qué contradicción. Dice el Señor. ¿Cuáles son fiables? Todas ellas en conjunto y ninguna de ellas en particular. Tú no puedes confiar en ninguna Biblia. Es lo que dije. Dice aquí. Tú no puedes confiar en ninguna Biblia específica. Ninguna Biblia en particular en el lenguaje castellano. Tú no puedes confiar. ¿Qué tipo parló? Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Objetará alguien más. Y la respuesta es que debemos entender que cuando confesamos que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos limitando el sentido de palabra a la simple unidad fónica o léxica, hablada o escrita. De ninguna manera. La palabra en relación con Dios, aunque humana, es también divina. Y aunque divina, es también humana. Y la Biblia, como palabra de Dios, es algo más, mucho más que una etiqueta pegada a un objeto. Entonces, no hay ningún objeto en el mundo que tú puedes señalar y decir, esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí un objeto. ¿Ok? La palabra de Dios. Pero este Señor dice, no puedes hacer eso. Tienes que tomar todas las Biblias en conjunto. Ok. Bajarle todas las cajas. Ok. Confundido está. Ok. Ok. Tengo versiones católicas ahí. La suya aplasta la otra. No la otra aplasta la suya. Ok. Quítame la de abajo, por arriba, por favor. Sí, señor. Gracias. La suya aplasta Tú tienes la razón. Ahora, Ok. ahora me gusta más. Ahora el tipo dice, no, una sola Biblia no puede decir la palabra de Dios. Pero ahora sí tenemos la palabra de Dios. Es decir, que ahora tú eres Dios para elegir tu lectura preferible. La que prefieres tú. ¿Ok? Porque si no están de acuerdo, si la NIV quita un versículo, ¿ok? Y tú prefieres la NIV y tu hermano prefiere la versión antigua, problema de ustedes, ¿verdad? Hay ahora desacuerdo, confusión en el cuerpo de Cristo. Y no es un gringo loco como yo que lo metió la confusión, no. Bueno, sí. El diablo. Nida. Nida, ok. Gringo como tú. Pero no es italiano, gringo. Entonces, ¿qué dice? La palabra es relación con Dios. Página 14. Tal vez dos metáforas bíblicas pueden ayudarnos a entender este aparente problema. La confusión lingüística que tuvo lugar en Babel y la perfecta comunicación que tuvo lugar aquel glorioso día de Pentecostés. En el primer caso, la soberbia del hombre por hacerse un nombre fue la causa de que una sola lengua llegara a ser fuente de confusión. En el segundo, el deseo ferviente de los discípulos por proclamar las maravillas de Dios hizo el milagro de que muchas voces en muchos oídos comunicaran un solo mensaje. Y aquí una más de las muchas maravillas de Dios. Ok, voy a utilizar su metáfora. Ok, voy a aceptarla. Pero además hacerte una pregunta. ¿Qué pasó en Babel? Uno solo se partió en muchos lenguajes. Confusión. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Ok? Todos oyeron uno solo. ¿Ok? Si nosotros estamos escuchando una sola, ¿hay confusión? No. Vale, así. Pero si todo el mundo tiene su versión preferida, ¿qué tenemos? Como va a haber confusión. Dice el autor de la carta a los hebreos en el principio de su discurso,
Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo podemos ver Dios entre los múltiples modos en que se ha comunicado con el hombre? Parece haber mostrado siempre una clara preferencia por el lenguaje. Pero el lenguaje es rico en significado, y aunque se vale de las palabras, estas no agotan tal carga de significado en su sentido primario y referencial. Con esto quiero decir que aunque algo, por ejemplo, ciertamente significa una planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo, sí hemos de atender a la definición que de tal vocablo nos da el diccionario de Real Academia de la Lengua. Cuando asociamos este vocablo a otros, tal asociación activa un mecanismo que produce nuevos significados. Este señor está completamente embarcado. Lo que él quiere decir es que algo en español puede significar otra cosa que algo en inglés o en hebreo o en griego. Y por eso es imposible traducir. Y es por eso que yo digo que esta Biblia castellana fue traducida por Dios, no por hombres. Porque él sí tiene razón, es imposible traducir perfectamente de un lenguaje a otro. Pero él dice que es humana y humana no es divina. Amén. Es divina. Y eso es el asunto. Amén. Eso es el asunto. Que las otras son humanas. Criticismo Él dice que toda la Biblia es humana. textual versus ¿qué? Evidencia de los manuscritos. Ahí está la batalla y siempre será así. Ellos dan por sentado, los críticos textuales dan por sentado que Dios no es capaz de guardar su palabra y les toca a ellos averiguar el texto correcto, mientras nosotros damos por sentado que Dios ha guardado su palabra por 2 milenios y nos toca a nosotros defender cada palabra de la versión antigua utilizando la evidencia que nos está disponible. Esa es la diferencia. Ok. Vamos a parar ahí. Página 15. Ahora, ahora con la concordancia. Ok. Y el léxico griego. Vamos a analizar Marcos 6:44 sin ver el versículo en la Biblia española. Okay, traducir el griego. Y para darlos una pista, la palabra Gesán, la palabra Gesán es de Amy. Es de Amy. Es el Kai, hijo. es el imperfecto de Amy. Ser o estar. Ok, ya tienen 10 minutos para traducir esto. La traducción nada más. Ok, traducción bíblica número 2, Marcos 6:44. Hermano Richard, por favor, lee el griego y danos la traducción. Okay. Kai, Gesam, Hoi, Fagontes, Tous, Hartus, Pentaquisilio, Andrés. Sí, Pentaquiskilioi Andrés. ¿Y su traducción? Que comieron panes como 5,000 varones. Ok. Ahora mira Marcos 6:44. Vamos a comparar lo que dice la Biblia con lo que puso nuestro hermano.
Y eran los que comieron de los panes, plural, 5,000 varones. Ok. Kai quiere decir y. Esan es de la palabra emi, quiere decir eran, plural. Hoi fagontes, los que comieron. La palabra hoi es el artículo plural masculino del caso nominativo. Ok. Hoi fagontes, los que comieron los panes. Tus es acusativo, artus, plural. Okay. Caso acusativo de pan, la palabra pan. Los panes, 5,000 hombres. Okay. Ahora vamos a leer la 60, la versión 60, Reina Valera 60, que dice Marcos 6:44. ¿Me pueden decir qué palabra quitaron? 6:44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Qué palabras? Varones. Quitaron pan, eran varones. Pan, Pan, va. los panes. Ok, ahora toma tu texto de Nestle. Ok. Y vamos a completar la tarea número 2 a 8. Ok. Tienes que dar, número 2, las palabras omitidas. 3, 2 textos griegos que las omiten. 3 y 4. 5 y 6, 2 textos que las incluyen. 7, evidencia interna. El contexto del pasaje. Puedes utilizar la Biblia española con esto. Referencias cruces. Tienes ahí la concordancia para buscar las referencias cruces. Estructura gramatical. Cualquier cosa, cualquier evidencia interna que quieres dar para el número 7, dáselo ahí. Y 8, quiero una razón propia tuya. Porque mantener la palabra pan. Ok, tu propio razonamiento. ¿Por qué debemos mantener la palabra pan y no quitarlo de la Biblia? Ahora tienen 10 minutos para completar la tarea. Hermano Roberto, por favor, dame 2 textos griegos que omitan las palabras tus, artus. El D y el D y el W. D y W, ok. Y por supuesto, el texto Sinaiticus también las omite, ok. Esta es una ocasión cuando, y una rara ocasión cuando el Códice Vaticanus y el Códice Sinaiticus no están de acuerdo. Eso es muy raro, ok, porque la mayoría de las veces van a estar de acuerdo en omitir o ir en contra del texto correcto, puro, textos receptos. Ok, entonces Sinaítico está en contra del texto correcto. Ahora tenemos las letras TXT, que quiere decir texto. Hermano Omar, dame por favor 2 textos griegos que las incluyen. El texto mayoritario Sí, señor, la M alemana, sí. y el texto siriaco. Ok, por supuesto. Ok, que está representado por SY, el texto siriaco. Ok, ahora, hermano Marcos, por favor, dame evidencia interna por la que incluir
las palabras tus artus, los panes? Versículo, ¿no? Mateo Puede ser un versículo o un contexto que 5:34, ¿no? 15, ¿qué dices? Dice 34, dice Rich. ¿Qué versículo? 15:34. Mateo. Mateo 15:34. ¿Qué dice? Dice, y Jesús le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7, unos pocos pececillos. Ok, está bien. Okay. Panes y peces. Obviamente estamos hablando de panes aquí, ¿verdad? Ok. Pero cuando digo contexto o referencias cruces, me refiero a otra enseñanza en otro lado de la Biblia. Por ejemplo, dice Lucas 4, cosa que puso el hermano Omar, no solo por el pan vivirá el hombre. Tengo la palabra espíritu. Ok, esa es buena referencia cruce. Ok. Ahora, hermano Roberto, dime por favor, ¿cuál es tu propio razonamiento, otra evidencia por la incluir la palabra los panes? Yo puse porque Jesucristo les dio el pan, que dijo que era el pan de vida, y dijo también que era el pan que descendió del cielo, y es una tipología del cuerpo de Cristo también. Buena razón, ok. Lo mismo que hice yo. Ok, ¿por qué excluir la palabra pan cuando Cristo dice yo soy el pan de la vida? Ok, buena. Hermano Omar, dame también tu propio razonamiento. Yo puse, bueno, quitando la palabra pan, destruyen toda la referencia cruzada de la Biblia. Además que aquí el pan, en este pasaje, es tipología del alimento espiritual también. Y dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale Amén, de la Biblia. amén. Ok, hermano Marcos, dame una evidencia, por favor. Yo puse, el pan es el cuerpo de Cristo y el vino la sangre. ¿No? Sí, Con el pan es el cuerpo. No. pero ok, está bien. Pan es el cuerpo de Cristo, pero ¿qué es el cuerpo de Cristo ahora? No en la misa, ¿qué es? El pan de vida. Puse yo. No, ¿qué es el cuerpo de Cristo ahora? Estás en buen hilo, buen rumbo. Pero ¿cuál es el cuerpo de Cristo ahora mismo en 2012? La iglesia. La iglesia. Nosotros. Entonces, 1 Corintios 11, cuando Pablo nos enseña a hacer el precepto de la iglesia que se llama la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena, ¿qué dice Pablo? Equivocamos, no tomando en cuenta el cuerpo de Cristo, no percibiendo el cuerpo de Cristo. Entonces aquí el pan puede representar la iglesia. Está bien, me gusta eso. ¿Ok? Y hermano Richard, ¿qué piensas tú? Bueno, yo puse una referencia a Juan 6:35, 48, Juan 6:41, 50. Dice, porque le deja la importancia de Jesús, que es el pan de vida, y que es el verdadero pan que descendió del cielo. O sea, le resta la divinidad del también. Amén, amén. Ok. Todo eso está bien. Están en buen rumbo. Ok. Ahora, por favor, mira Revelación capítulo 12. Yo les voy a dar ahora un criterio mío, por la que incluir la palabra los panes. Porque uno vea eso y dice, bueno, ok, este acontecimiento se encuentra en los 4 evangelios. Y uno da pan y otro quita la palabra pan en Marcos 6:44. No hay problema porque tenemos la otra información en otro pasaje. Yo no estoy de acuerdo. Porque esto es el único donde dice, ok, donde quitan la palabra pan, ok. Mira Revelación 12. Y una buena otra razón por la que incluir, ok, 16. se encuentra en versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? Israel. Donde tiene un lugar aparejado de Dios. ¿Dónde fueron Cristo y los 5,000? En el desierto. ¿Ok? Para que allí la mantengan 1260 días. Esto es la segunda venida de Cristo. Y Cristo está demostrando en los 4 evangelios
que yo soy el pan de la vida, que dijeron ustedes, ¿verdad? El pan de la vida. En el mismo, mire, ¿tú sabes dónde aparece este texto, Marcos 6:44? En Juan, se encuentra en Juan 6, que ustedes dieron como el pan de vida. Pero ¿qué dice Cristo? Yo soy el pan de vida. No como vuestros padres fueron comiendo pan en el desierto, maná. Entonces, ¿qué pasa? Maná, el pueblo de Israel en el desierto, ¿ok? Cristo lleva 5,000 varones al desierto. Y Él está dando metáfora y ilustración de que Él es el verdadero Mesías, como Moisés con Jehová proveó por el pueblo de Israel pan en el desierto, y eso será también durante la tribulación. Él está dando la segunda venida aquí, y quitar la palabra pan quita toda referencia al pan de vida, maná en el desierto con Moisés y la segunda venida de Jesucristo. No tiene sentido. Y los textos corruptos griegos le quitan las palabras los panes, y también la versión la 60 quita la palabra los panes, y no tiene sentido ninguno absoluto. ¿Ok? Amén. Bien hecho. Para la semana que viene tengo otra misión importante para ustedes, y es lo siguiente. Yo necesito que me escriban un artículo de 2 o 3 párrafos, llenar un solo lado de una hoja. Si quiere poner más información, está bien. Yo recibiría un libro de ti. ¿Okay? Pero exijo nada más una hoja, un lado de la hoja. ¿Okay? 2 o 3 párrafos, sirviendo como una defensa. ¿Defensa de qué? Ok, comenzando en página 52 del libro Fidelidad, Integridad. Comenzando aquí, página 52. Ok, hay como 50 textos que ellos defienden la NBI, donde hay omisiones o cambios del texto, como por ejemplo, dice aquí Marcos 7:16, ¿por qué falta este versículo? El que tengo oídos para oír, que oiga, en la NBI. Dice, no falta, se ha colocado en la nota al pie de la página. Sí, falta de texto, porque el pie de la página no es el texto. Qué locura. Aunque este versículo está presente en muchos manuscritos griegos, sí, lo tienen muchos manuscritos griegos. No aparece en la mayor parte de los manuscritos más antiguos. Se puede entonces colegir que se trata de una edición de los escribas o copistas traída aquí del mismo Marcos 4:9 o de 4:23. Déjame decirte, muchas veces Cristo dije, el que tiene oído oiga, especialmente en Revelación capítulo 2 y 3. Eso es una locura. Ahora yo quiero tu defensa. ¿Por qué incluir la palabra o el versículo Marcos 7:16? No tiene que ser Marcos 7:16, puede ser cualquier de los 50 defensas que ellos hacen. Yo usé eso nada más como por ejemplo. ¿Ok? Pero te toca a ti elegir uno de los textos que ellos defienden en la NBI y dar tu defensa de la versión antigua, que sí contiene el versículo o contiene las omisiones o que tiene la lectura correcta. Ahora, puedes y debes utilizar esto como un formato seguir. ¿Ok? ¿Ok? No me vas a entregar esto. No, esto es nada más un formato, un ejemplo. ¿Ok? Lo que yo quiero es un artículo de 2, 3 párrafos. ¿Ok? Y puedes incluir la información como evidencia externa, evidencia interna, referencias cruces, el contexto del pasaje, la doctrina del verso omitido por la NBI, cualquier cosa que sea. ¿Ok? Sirviendo como defensa. Eso es para el lunes que viene. ¿Ok? Una hoja, un lado de la página, de la hoja, 2 o 3 párrafos. ¿Ok? No tiene que ser forma digital.
como computadora, puede ser escrita a mano. ¿Ok? No hay problema. Ok. Preguntas.